Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener y sin fines de lucro. Capítulo 1. Silencio entre los copos de nieve. Jadeo, jadeo, jadeo. En una noche de invierno, en un baño, se vieron dos mujeres, la primera mujer recostada en un futón con el rostro algo pálido y aliento jadeante, mientras que la segunda mujer fue vista con una ropa blanca de médico completa con una máscara que le cubría la boca y guantes que cubrían sus manos. La primera mujer parecía estar en un periodo crítico de parto, se veía difícil mientras aún intentaba sacar al bebé de su matriz. Vamos, Yasuhiro-san, la cabeza del bebé es visible, respira lentamente por la nariz, luego exhala por la boca. La doctora continuó instruyendo al paciente, a quien llamó Yasuhiro, para que respirara lentamente. La señora Yasuhiro comenzó a respirar lentamente, de acuerdo con las instrucciones de la doctora. Vamos, estoy segura de que puedes hacerlo, Yasuhiro-san, solo un poco más, solo un empujón más. Al escuchar las palabras del médico de la mujer, la señora Yasuhiro agarró el futón con todas sus fuerzas, gritando hasta el final de sus pulmones. Después de eso, un bebé salió completamente del cuerpo de la señora Yasuhiro. La doctora tomó rápidamente al bebé, que todavía estaba lleno de sangre. Sin embargo, el primer llanto de un bebé que acababa de ver el mundo exterior no llegó. La atmósfera se volvió silenciosa, no se escuchó ningún sonido, ni siquiera nadie se dio cuenta de que alguien había estado mirando por el hueco de la puerta. No hubo ningún sonido hasta que la señora Yasuhiro, que respiraba con dificultad, preguntó en voz baja: Nanami-san, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Está bien? ¿Mi hijo es un niño o una niña? La señora Yasuhiro le preguntó a la doctora, quien la llamaba Nanami. Sin embargo, la señora Yasuhiro no obtuvo ninguna respuesta de Nanami, a quien se la vio sosteniendo al bebé en su mano en silencio. Al darse cuenta de que la respuesta que había estado esperando de la boca de Nanami no llegó, la señora Yasuhiro puso cara de confusión y volvió a llamar a Nanami. Nanami-san. Nanami finalmente se dio cuenta después de escuchar la llamada de la señora Yasuhiro por segunda vez, pero sus ojos no podían separarse del bebé que todavía estaba en sus brazos. Es un niño. Pero pareció tartamudear cuando trató de responder a la pregunta planteada por la señora Yasuhiro. Su mente seguía corriendo cuando sostenía al bebé en su mano. Frío, ¿por qué la piel de este niño está tan fría? Está tan fría como el hielo, mis manos incluso están temblando por el frío ahora. Nanami pensó así no sin razón, cuando sostuvo la piel del bebé que acababa de llegar a este mundo. Nanami sintió la misma sensación de frío que cuando tocó el hielo. Hizo que sus manos se adormecieran cuando sostenía el cuerpo del bebé, que se veía muy tranquilo y no emitía ningún sonido. Ya sea por el llanto o solo por un pequeño ruido, realmente tranquila. Nanami estaba preocupada al principio, pero cuando tocó la piel del bebé, sintió un pulso, lo que indica que el bebé aún estaba vivo. Sin demorarse, Nanami inmediatamente abrió la boca y trató de llamar a su asistente. Izuna, entra. Después de eso, una mujer joven entró en la habitación, la ropa y todo el equipo eran casi iguales a los que usaba Nanami. Al ver al bebé en la mano de Nanami, Izuna sonrió suavemente debajo de su máscara y dijo: ¿Así que el bebé ya nació, eh? Al escuchar las palabras de Izuna, Nanami solo asintió, pero su rostro aún se veía serio cuando volvió a abrir la boca, pero en voz muy baja, con el objetivo de que la señora Yasuhiro no escuchara su charla. Toma a este bebé y haz tu trabajo. Nanami dijo mientras le entregaba el bebé en la mano a Izuna. Cuando Izuna recibió al bebé de Nanami, sintió la frialdad que sentía Nanami. Ella se sorprendió de inmediato e inmediatamente abrió mucho los ojos y murmuró accidentalmente: Sin embargo, como alguien que ya era una experta en su campo, Izuna se dio cuenta de que no podía hablar de cosas que pudieran preocupar y sorprender a la señora Yasuhiro, por lo que solo le pidió una respuesta a Nanami con una mirada inquisitiva. Al ver la vista que Izuna le dirigió, Nanami solo asintió con una cara de resignación. Izuna, que vio eso sin pensarlo dos veces, también asintió y luego salió de la habitación para revisar el sistema de órganos y limpiar el cuerpo del bebé, porque el recién nacido todavía está sucio por la sangre y una capa de grasa que se le pega por todo el cuerpo.
Después de que Izuna se fue, Nanami inmediatamente se quitó los guantes y se acercó a la señora Yasuhiro, quien todavía estaba tratando de levantarse de la cama. ¿Cómo está mi bebé Nanami-san? ¿Está bien? Respóndeme. La señora Yasuhiro estaba preocupada y aterrorizada porque sintió que algo andaba mal cuando vio las expresiones en los rostros de Nanami y Izuna mientras sostenían a su bebé. Mirando a la señora Yasuhiro, Nanami puso una expresión triste mientras pensaba. El instinto de una madre por su hijo es realmente asombroso, ¿no es así? Sin embargo, Nanami inmediatamente reemplazó la expresión triste de su rostro con una gran sonrisa mientras trataba de calmar a la señora Yasuhiro. Yasuhiro-san, cálmate primero, en este momento Izuna está revisando la condición corporal del bebé y limpiando algunas de las impurezas que aún se adhieren a su cuerpo, así que será mejor que te sientes primero. La condición de tu cuerpo aún es muy vulnerable debido al efecto posparto, por favor siéntate en silencio. Nanami trató de calmar a la señora Yasuhiro con una palabra lo más amable posible, pero la señora Yasuhiro seguía siendo terca y rebelde. No. Quiero ver a mi hijo. Cuando la señora Yasuhiro trató de ponerse de pie por enésima vez, se escuchó el crujido de la puerta, luego la puerta de madera se abrió y una niña de unos 5 años entró en la habitación. Kachan, Kachan. Al darse cuenta de la voz de la niña, tanto la señora Yasuhiro como Nanami inmediatamente dirigieron sus miradas hacia la fuente de la voz. Y allí vieron a una niña pequeña que llamó a la señora Yasuhiro por la llamada de la madre. Shimizu, ¿por qué estás aquí? ¿No te dije que te sentaras bien afuera? Dijo la señora Yasuhiro a la niña llamada Shimizu. Al escuchar la pregunta de su madre, Shimizu, que actualmente sostenía una muñeca rota en la mano, dijo con una cara inocente. Pero Kachan parecía dolorida antes. Shimizu dijo mientras tiraba de la manga de su madre. Nanami solo podía mirar esta escena en silencio. Sin embargo, ya sea debido a las emociones o que, la señora Yasuhiro le espetó a su hijo. Solo cállate, Shimizu. Al escuchar el grito de su madre, Shimizu, que aún era una niña, inmediatamente se quedó en silencio. Nanami tampoco podía creer que la señora Yasuhiro le gritara a su hija de esa manera. Después de unos momentos de silencio, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos llorosos de Shimizu. Sniff sniff. Uah. Shimizu inmediatamente lloró en voz alta. Bueno, no se la podía culpar porque cualquier niño lloraría si le gritaran así. Al darse cuenta de que ella había hecho algo que no debería haber hecho, la señora Yasuhiro inmediatamente abrió mucho los ojos y abrazó a Shimizu frente a ella. Lo siento, querida, no era mi intención gritarte. Yasuhiro trató de calmar el llanto de su hija por su culpa. Después de eso, lentamente Shimizu comenzó a dejar de llorar. Sniff, Shimizu solo se preocupa por mamá Sniff. Shimizu no tiene intención de hacer enojar a mamá Sniff. Shimizu continuó diciendo mientras se frotaba la nariz y los ojos. La señora Yasuhiro se sintió aún más culpable y abrazó a Shimizu con fuerza. No, Shimizu es inocente, madre fue la que se equivocó porque estaba enojada, así que deja de llorar, ¿de acuerdo? Al escuchar las palabras de su madre, Shimizu inmediatamente dejó de llorar y dijo mientras asentía con la cabeza. Después de un rato, la puerta de la habitación se abrió y entró Izuna con un bebé en brazos. Al ver eso, la atención de todos se dirigió hacia Izuna. Yasuhiro inmediatamente abrió la boca cuando vio entrar a Izuna mientras cargaba a su bebé. ¿Mi bebé, está bien? Al escuchar la pregunta de la señora Yasuhiro, Izuna puso una mirada dudosa, luego miró a Nanami, quien solo le devolvió la mirada con un asentimiento. Sí, su condición corporal es buena, pero, al escuchar la duda del tono de voz de Izuna, la señora Yasuhiro dirigió, como si sus emociones se hubieran vuelto inestables. ¿Pero qué? Después de eso, sin volver a hablar, Izuna le entregó el bebé a la señora Yasuhiro. Yasuhiro inmediatamente tomó a su bebé en sus brazos. Sin embargo, cuando tocó al bebé, sintió frío a pesar de que estaba cubierto con una tela lo suficientemente gruesa. No hubo llanto, el bebé solo estaba en silencio y sin ruido. Los ojos de la señora Yasuhiro se abrieron de inmediato mientras sostenía a su hijo. Sin embargo, no se detuvo allí. Después de sentir frío, la señora Yasuhiro vio algo que hizo que su corazón se detuviera.
vio la aparición de una criatura con una forma terrible que no era otra que su hijo. El rostro del bebé se convirtió en una criatura negra con ojos dorados y un aura tensa. Al ver a esta horrible criatura, sin pensar, la señora Yasuhiro por reflejo quitó el agarre del bebé en sus manos. Golpe. El bebé cayó rápidamente. Afortunadamente, cayó sobre el futón que, aunque delgado, era mejor que caer al suelo. Al ver eso, Nanami y Suna entraron en pánico y gritaron un poco. ¡No! Nanami y Suna inmediatamente se acercaron y levantaron al bebé que acababa de caer de los brazos de su madre. Finalmente, después de caer, el bebé parece que quiere llorar, pero lo que sale de sus ojos no es agua. No, es agua, pero en un instante, el agua se convierte en gotas de hielo. Nanami, que vio eso, se sorprendió, pero no tanto como antes. Luego miró a la señora Yasuhiro, que parecía asustada mientras estaba sentada apoyada contra la pared. No, aleja a ese monstruo de mí. Al ver eso, ya sea Nanami, Shimizu o Suna, hizo una expresión confundida. Nanami no entendió qué causó que la señora Yasuhiro pusiera tal expresión de miedo. «Monstruo. ¿Qué te pasa, Yasuhiro-san? Este es tu hijo, ¿por qué lo tiras como basura?», dijo Nanami con un dejo de ira. No podía entender que la señora Yasuhiro le hiciera tal cosa a un bebé recién nacido. Además, el bebé era su hijo. «¿Mi hijo? ¿Cómo puede un monstruo de aspecto tan horrible convertirse en mi hijo, mantenerlo alejado de mí?». Inmediatamente después de que dijo algo así, la señora Yasuhiro inmediatamente vio aparecer una escena aterradora detrás de Nanami y Suna. Cuando vio eso, inmediatamente gritó, lo que sorprendió a Suna y Nanami. «No, no me comas, lo siento. Aléjate de mí». Inmediatamente después de gritar mientras agitaba la mano, la señora Yasuhiro inmediatamente se derrumbó en el lugar y cayó de su cintura. El ambiente estaba tranquilo. Nanami tampoco podía digerir lo que estaba pasando. «Monstruo». Luego volvió a mirar el lindo rostro del bebé. La sensación de frío cada vez más entumecía sus manos, pero aún así lo sostuvo, y acariciando suavemente la mejilla del bebé. ¡Qué pobre niño! Incluso su madre no quería cargarlo. Nanami puso una cara de misericordia y tristeza. El joven Shimizu no entendía lo que estaba pasando, mientras Suna examinaba la situación de la señora Yasuhiro. «Si tu madre no quiere darte un nombre, yo lo haré». Nanami luego miró el cielo nocturno de invierno a través de la ventana. «Te daré el nombre Tetsuya. A partir de hoy, tu nombre será Yasuhiro Tetsuya. De acuerdo con tu nombre, espero que te conviertas en una persona inteligente y sabia». Nanami luego abrazó al bebé, también conocido como Tetsuya, como si fuera su hijo. Esa noche, el 31 de diciembre, a las 11:59 p.m., la víspera de Año Nuevo, se convirtió en el cumpleaños de un niño llamado Tetsuya Yasuhiro. Capítulo 2. Atardecer en la primavera. Ha llegado la primavera, las flores están floreciendo, la luz del sol está amaneciendo desde el horizonte este, haciendo que la mañana se sienta muy brillante. En un bosque se vio un cervatillo comiendo hierba debajo. Poco después, se escuchó un gorgoteo de los arbustos que estaban a varias decenas de metros del cervatillo. KRSS. El cervatillo inmediatamente dejó de comer pasto y levantó la cabeza, luego miró a su alrededor usando sus ojos negros que parecían en blanco. Sin sentir ninguna amenaza, el cervatillo avanzó un poco y reanudó su desayuno. Después de un rato, el bosque quedó en silencio y solo se escuchaba el sonido de los pájaros. Se escuchó un chasquido, que fue inmediatamente recibido con el sonido del aire siendo cortado. ¡Fuosh! Una flecha se disparó rápidamente hacia el cervatillo. Sin embargo, los reflejos de un cervatillo no se pueden subestimar. Con su agilidad, el cervatillo saltó hacia adelante y logró esquivar a la flecha. El cervatillo, que sintió que su lugar actual ya era inseguro, inmediatamente corrió sin mirar atrás, hasta que sin darse cuenta una cuerda lo había envuelto, que luego fue nuevamente recibido con flechas, volando hacia el árbol frente a él. Las flechas pueden parecer perdidas, a pesar de que apuntan directamente a la cuerda atada al árbol y la cortan perfectamente. Entonces, la piedra del árbol cayó e inmediatamente hizo un efecto de retirada en la cuerda de las patas del venado. Después de eso, el pobre ternero solo puede rendirse colgado del árbol y solo puede retorcerse en el aire porque tiene las piernas atadas y no se suelta. Mientras tanto, alguien que había disparado una flecha desde detrás de los arbustos
El que dispara una flecha no es un adulto, sino un niño, de solo unos 140 centímetros de altura. Tiene cabello azul marino que se extiende hasta el cuello, luego pupilas azul zafiro que brillan como el azul en el cielo. El chico tenía una expresión fría con una mirada plana, acercándose lentamente al cervatillo que estaba atrapado. Este niño no es otro que un niño nacido hace 11 años en la víspera de Año Nuevo, Yasuhiro Tetsuya. Han pasado 11 años desde esa noche, y ahora Tetsuya tiene 11 años. Se le vio vistiendo un kimono simple que cubría su piel pálida desde la muñeca hasta el tobillo. Después de caminar casualmente hacia el cervatillo, Tetsuya finalmente llegó frente al cervatillo. Hizo una pausa por un momento mientras miraba fríamente al venado que colgaba boca abajo en el aire y gemía de dolor. Sorprendentemente Tetsuya juntó sus manos como si estuviera orando por la tranquilidad del cervatillo. Después de orar, tomó el cuchillo en su bolsillo y cortó sin piedad el cuello del cervatillo. Después de eso, el cervatillo finalmente fue asesinado con sangre que continuaba cayendo al suelo, mientras Tetsuya cortaba la cuerda que ataba al cervatillo. Luego, después de que el cervatillo cayera al suelo, Tetsuya unió sus 4 patas y las ató, luego las puso en una canasta grande y puso la canasta sobre sus hombros. También se había limpiado el cuchillo que usó para cortar al ciervo, que luego puso en su vaina. Después de un rato, Tetsuya comenzó a caminar mientras usaba una canasta de cervatillo en su pequeña espalda. Y así, la actividad de caza diaria de Tetsuya fue un éxito como siempre. En una casa modesta, se vio a una mujer de mediana edad cocinando algo, sonrió ampliamente y pareció disfrutar lo que estaba haciendo ahora. Esta mujer es Nanami, han pasado 11 años y ahora su rostro ha envejecido. Ahora tiene 49 años. Cuando estaba cocinando, de repente llamaron a la puerta de su casa. Golpear. Golpear. Al escuchar eso, ella se quitó el delantal y lo colgó en la pared, luego caminó hacia la puerta e intentó abrirla. Está bien, espera un minuto. Después de eso, Nanami abrió la puerta de su casa para invitar a la persona que llamó a la puerta. Y cuando abrió la puerta, lo que se vio fue a Tetsuya, quien aún con su expresión plana se quedó mirando a Nanami. Estoy en casa, Kara-san. Kara-san, la llamada de un niño a su madre, y por qué Tetsuya llamó a Nanami su madre, eso es porque desde la infancia, quien cuidaba a Tetsuya era Nanami. Justo al día siguiente, la señora Yasuhiro se negó a cuidar a su hijo, Tetsuya, hasta que finalmente, Nanami estuvo dispuesta a cuidar de Tetsuya. Después de todo, ella vivía sola. Ella no tiene esposo y vive sola sin un hijo, por lo que nadie se opuso cuando Nanami adoptó a Tetsuya como su hijo. Y en estos 11 años, Tetsuya no tenía idea de que Nanami no era su madre biológica, fue porque Nanami nunca le dijo a Tetsuya y Tetsuya era un niño tranquilo. Desde pequeño nunca sonreía ni siquiera cuando tenía un cumpleaños y celebraba un año, nunca se le vio llorando ni triste, ni cuando se caía de una roca cuando era niño, y muchas cosas más. Su expresión seguía siendo la de siempre, tranquila y fría. Por eso, fue rechazado por todos en el pueblo. Bienvenido a casa, Tetsu. La vida diaria de Tetsuya es así, se irá por la mañana y regresará por la noche, y Nanami ya lo sabe. Después de eso, Tetsuya entró a la casa mientras cargaba una canasta grande en su espalda, mirando la bolsa de la canasta, la expresión y la sonrisa en el rostro de Nanami desaparecieron y se convirtieron en ira. Luego pellizcó la oreja izquierda de Tetsuya con su mano derecha. Tetsuya, cuyas orejas estaban pellizcadas, sintió un poco de dolor y trató de soltar la mano de Nanami de su oreja. Duele, Kara-san. Aunque hablaba como si tuviera dolor, la expresión que se mostraba en el rostro de Tetsuya era, nada. ¿Cuántas veces te dije que no cazaras un ciervo en el bosque cerca de la aldea? Incluso si vas al bosque durante el día y Oni no aparece, todavía hay muchos animales salvajes peligrosos que viven en el bosque. Nanami levantó levemente su tono mientras regañaba a Tetsuya por cazar animales salvajes en el bosque. Tetsuya, que escuchó las palabras de su madre, solo miró fijamente y no respondió. Nanami sabía que cuando Tetsuya estaba en silencio y ponía una mirada plana, eso significaba que estaba rechazando o invitando a algo. Por la expresión de tu rostro, no pareces estar de acuerdo conmigo. Tetsuya se quedó en silencio y no respondió, lo que por supuesto entristeció un poco a Nanami por la poca expresión que tenía Tetsuya.
Sin saberlo, una pequeña lágrima rodó por la mejilla de Nanami. Nanami también hizo una expresión de enojo mezclada con tristeza. Tetsuya, quien vio eso, experimentó un ligero cambio en su expresión, sus ojos se abrieron de sorpresa, luego sus labios temblaron levemente cuando vio a su madre llorar de repente. Tetsuya luego abrió la boca y le preguntó a su madre con una mirada inocente: «Madre». Nanami luego acarició suavemente la mejilla de Tetsuya y dijo con una mirada de preocupación y tristeza: «No hagas que tu madre siempre se preocupe así, Tetsu». No importa cuán fría sea la personalidad de Tetsuya, todavía es un niño de 11 años. Al ver a su madre llorar mientras lo miraba fijamente, Tetsuya vino y le dio un abrazo a su madre. «Madre, no llores». Nanami, que no se dio cuenta de que habían salido lágrimas cuando escuchó las palabras de Tetsuya, e inmediatamente se secó las lágrimas de los ojos. «No, mamá no está llorando. Mamá, no llores». Crujido. De repente, cuando estaba ocurriendo el dulce momento entre Nanami y Tetsuya, un crujido de madera vino detrás de Tetsuya. El sentido de Tetsuya, que ya estaba acostumbrado al bosque, se contrajo de inmediato, e inmediatamente se deslizó de los brazos de su madre y se volvió hacia la puerta, de donde provenía el sonido de la madera crujiendo. Nanami, que vio el comportamiento de Tetsuya, inclinó la cabeza. «Tetsu». A pesar de que Tetsuya escuchó la voz de su madre, se mantuvo en silencio y su mirada aún se centró en la puerta. Al ver la ausencia de una respuesta de Tetsuya, Nanami habló de nuevo. «¿Qué pasa, Tet?». Antes de que Nanami pudiera terminar sus palabras, Tetsuya cerró la boca de su madre usando su dedo índice mientras silbaba. «PSSST». Tetsuya miró levemente a su madre, sus ojos se encontraron. Nanami vio una mirada seria que rara vez se veía en los ojos azul zafiro de Tetsuya. «MMMM». Nanami trató de hablar, pero debido a que Tetsuya le cerró la boca, su voz no era clara y solo hubo un ligero gruñido. Nanami, por supuesto, se dio cuenta de que las acciones de Tetsuya tenían una razón, porque Tetsuya no era un niño alegre al que le gustaba bromear y esta era la primera vez que Tetsuya tenía esa expresión. Después de que Nanami se quedó en silencio, Tetsuya volvió a concentrarse en la puerta principal de la casa y notó algo detrás. Lentamente caminó de puntillas hacia la puerta, paso a paso llevado por Tetsuya. Los instintos del cazador aparecen automáticamente cuando camina sin hacer un solo sonido, aunque camine sobre un piso de madera desvencijado. Sus ojos parecían ver algo que otros no podían ver, el aura de Tetsuya también se desvaneció repentinamente y su presencia se diluyó lentamente. Y único, Tetsuya no estaba al tanto de esto. Mientras Tetsuya seguía dando pasos y acercándose a la puerta, Nanami trató de hablar y estiró las manos con la esperanza de alcanzar a Tetsuya. Sin embargo, unos centímetros antes de que su mano pudiera tocar a Tetsuya, Tetsuya de repente abrió mucho los ojos y luego se dio la vuelta y empujó a su madre hacia atrás. «Atrás, Kara-san». Sintiendo el impulso en su estómago hecho por Tetsuya, Nanami solo puede hacer una expresión confusa y decir una palabra. «¿Eh?». Justo después de que Nanami terminó de decir eso, la puerta de entrada de su casa se rompió y se escuchó un sonido de destrucción que impactó a Tetsuya y Nanami. Duar. Capítulo 3. Un hombre que no es nadie. La explosión ocurrió, pero no una explosión del fuego, sino una explosión de viento que voló todo a su alrededor. El frente de la casa de Nanami se rompió en pedazos pequeños y se vino abajo, el polvo voló en todas direcciones, los cuerpos de Tetsuya y Nanami también se vieron afectados por el viento. Nanami, que sintió que su cuerpo era empujado violentamente y su rostro expuesto a astillas de madera, gritó de dolor. «¡Oh!». Con un impulso bastante fuerte, los cuerpos de Nanami y Tetsuya golpearon la pared de madera detrás de la casa e hizo que la pared de madera bastante gruesa se rompiera. Tos. Nanami vomitó sangre, porque sus caderas golpearon directamente la pared con bastante fuerza, mientras que Tetsuya, que abrazaba a su madre, solo sintió un ligero espasmo. La sangre escupió de la boca de Nanami y se esparció por el piso de madera en ruinas. Tetsuya, que solo sintió un poco de dolor, e inmediatamente recuperó la conciencia y se separó de los brazos de su madre, luego hizo una mueca de preocupación mientras miraba a su madre y preguntó mientras revisaba el estado de Nanami. «Mamá, ¿estás bien?».
Nanami, que escuchó la pregunta de su hijo, sonrió levemente a pesar de que la sangre había brotado de su boca y respondió con un tono suave. Estoy bien, Tetsu. Después de decir eso, la sonrisa en el rostro de Nanami desapareció lentamente mientras volvía su atención hacia el hogar, donde se originó la explosión. Nanami vio que el frente de su casa se había hecho añicos, algunos escombros todavía caían del techo de la casa y la vista del cielo nocturno afuera era completamente visible. En lugar de preocuparnos por mi condición, deberíamos preocuparnos por la causa de todo este daño. Al darse cuenta de que estaba ignorando la extraña sensación que había sentido debido a su preocupación por la condición de su madre, Tetsuya se giró rápidamente y miró en la dirección en la que Nanami estaba mirando. Entonces, ignorando el increíble dolor que sentía en su espalda, Nanami se puso de pie lentamente, aunque sentía que todo su cuerpo se desmoronaba. Tetsuya también se puso de pie para seguir a su madre, luego se giró y centró su atención en la parte de la casa que estaba destrozada. Tetsuya de repente formó un caballo de defensa que parecía robusto con su pequeño cuerpo. No aprendió estas formas de alguna maestra o de nadie más, pero aprendió de forma autodidacta prestando atención a los movimientos de los animales en el bosque. Lo copió y lo ajustó a su propio estilo, fue hecho mitad consciente y mitad inconscientemente por Tetsuya. Tintinar. De repente, el sonido de un metal metálico llegó a los oídos de Tetsuya y Nanami. Al escuchar eso, tanto Tetsuya como Nanami abrieron los ojos como platos. Tintinar. El tintineo sonó de nuevo y aún más fuerte, el tintineo parecía acercarse más y más, y Tetsuya también se dio cuenta de eso. Pero no sabía qué hacer, pero su instinto le decía que se mantuviera alejado, y cuando sonó el tercer tintineo, fue seguido por la voz de un hombre. Tintinar. Misu no Kokyu, Hachi no Kata, respiración acuática, octava forma. Escuchar la voz de un hombre y la intención asesina que estaba escondida detrás de ella. Takitsubo. Jarra cascada. Salpicadura. Se escuchó el sonido del agua golpeando el suelo. Tetsuya y Nanami estaban confundidos y no sabían qué estaba pasando afuera y de dónde venía el sonido del agua. Después de unos momentos, el sonido del agua rápida y el tintineo del hierro ya no se escuchaban. Poco después, se escuchó un sonido de pasos acercándose lentamente hacia Tetsuya y Nanami ahora de pie. Grifo. Después de eso, se vio a un hombre alto frente a Nanami y Tetsuya que todavía no podía aceptar lo que estaba sucediendo. El hombre es lo suficientemente alto como para hacer que Nanami sea tan alta como su pecho, su cuerpo musculoso se puede ver detrás de su atuendo suelto andrajoso y una diadema azul oscuro que parecía sucia envuelta alrededor de su frente. Una barba descuidada se muestra en su barbilla, su cabello negro despeinado se extiende hasta las pantorrillas y luce descuidado. Sus ojos estaban cerrados, y en su boca mordía una hierba de nuez que constantemente era sacudido por el viento de la noche. Y una katana blanca con una vaina atada a su cintura, es como un espadachín sin control. Al ver la apariencia de esa persona, las cejas de Tetsuya fruncieron el ceño, una atmósfera tranquila antes de que la persona finalmente abriera la boca. Ustedes dos que están frente a mí ahora, será mejor que abandonen el lugar rápidamente si no quieren ser devorados por Oni. Dijo el hombre, pero sus ojos aún estaban cerrados, y habló como si no viera la forma de Tetsuya o Nanami. Sin embargo, la respuesta nunca vino de Nanami y Tetsuya, quienes todavía estaban atónitos por el incidente de hace un momento. Al no ver respuesta a sus palabras, el hombre hizo una expresión extraña y volvió a hablar. ¿Qué sucede? Sé que hay dos personas frente a mí en este momento. Date prisa y vete porque todavía hay algunos Oni escondidos en el bosque cerca de aquí en este momento. Nanami finalmente se dio cuenta de su ensoñación, y sosteniendo el pequeño hombro de Tetsuya, miró al hombre frente a ella y lo estudió brevemente. Nanami vio muchos cortes en el cuerpo del hombre, y lo que más le llamó la atención fueron sus ojos cerrados. Este hombre es ciego. Eso fue todo lo que Nanami pudo concluir de las observaciones que hizo y las palabras del hombre. El hombre sabía dónde estaban ella y Tetsuya, pero no podía verlos. El hombre, que se estaba molestando porque todavía no había respuesta, dijo de nuevo: «Oye, respóndeme». Nanami luego dejó escapar una leve voz al oído del hombre. Está bien». El hombre, que finalmente escuchó la respuesta, quitó su expresión molesta y volvió a hablar con una expresión más ordinaria.
Finalmente respondiste, si entendiste, date prisa y vete de este lugar, y trae a la otra persona a tu lado, ve hacia el oeste lo más lejos posible, vine de allí y lo limpié de la maldita Oni. Sin embargo, Nanami no podía creer las palabras que salían de la boca del hombre, no se movió para nada de su lugar. El hombre, que se dio cuenta de que Nanami no se había ido y no obedeció sus palabras, volvió a preguntar, ¿por qué sigues aquí? Vete. Al escuchar las palabras del hombre, Nanami volvió a preguntarle al hombre, puso una expresión ligeramente cínica y una mirada aguda. No puedo simplemente confiar en ti, podrías ser un bandido que quiere secuestrarnos a mí y a mi hijo diciéndome que vaya a un lugar donde se reúnen tus amigos, entonces, ¿quién eres? Las palabras de Nanami parecían paranoicas, pero no está de más tener cuidado. Mientras tanto, el hombre, que escuchó las palabras de Nanami, solo podía tocarse la cabeza y frotarse. Luego suspiró y volvió a hablar. Suspiró. Bueno, es natural que no confíes en la persona que acabas de conocer en la noche como yo. Nanami se quedó callada, y se preparó por si de repente el hombre hacía algo. El hombre de repente hizo una expresión de sorpresa y frunció el ceño ligeramente, al igual que Tetsuya, que había estado en silencio en los brazos de Nanami. Después de estar un poco sorprendido, el hombre se volvió y les dio la espalda a Nanami y Tetsuya. Su ropa suelta revoloteó en el aire, luego elegantemente tiró de la katana en su cintura. Balancearse. El sonido distintivo de la espada liberada de su vaina sonó muy hermoso, y después de eso, la katana del hombre mostró su forma. Una katana blanca con un color blanco como la nieve, y tan brillante como el hielo, esa era la espada que sostenía el hombre. La hoja se ve muy afilada cuando refleja la luz de la luna, que solo aparece después de que la oscuridad desaparece. El hombre, que estaba de espaldas a Nanami, habló de nuevo mientras tomaba una postura y parecía estar preparándose para un ataque. No te obligaré a que me creas, porque sé que no será de utilidad, ni te obligaré a que te vayas de nuevo, así que te daré la última opción, ve y vive o quédate y muere, depende de tu elección. Así que elige. Nanami y Tetsuya simplemente se quedaron callados y trataron de pensar en la mejor opción en este momento, mientras que el hombre volvió a continuar. Y por lo que soy, no soy nadie, pero tengo un nombre. Sin. El hombre movió su espada ligeramente y luego abrió la boca. Mi nombre es Oshiro Shishio.